Sin embargo, presidente, hay otros temas que se han mencionado en la intervención de los colegas opositores sobre no respetar la Constitución política del Estado. Y dicen que el pedido en realidad es que se respete el referéndum del 21 de febrero. Yo recuerdo la pregunta, el referéndum preguntaba si se puede cambiar el artículo 168 de la Constitución política del Estado. Y obviamente en ese referéndum ganó la opción no. ¿Y qué quiere decir no? No se cambie pues el artículo 168. Y creemos que eso se ha cumplido, porque otra cosa hubiera sido que a pesar de ese resultado en el referéndum, la Asamblea Legislativa Plurinacional proceda a cambiar este artículo. Yo creo que tenemos que ser absolutamente objetivos, reclamo nuevamente, en interpretar los resultados del referéndum. Es más, yo debo aclarar y lo tengo que reconocer, y yo creo que todo el movimiento al socialismo lo reconoce. Queremos que el presidente Evo Morales continúe liderizando este proceso de cambio en el país. Y lo va a hacer en términos de una agenda que además es pública, la Agenda 2025. Y el movimiento al socialismo va a echar mano a todos los recursos constitucionales disponibles para hacer que el presidente Evo sea nuevamente presidente de nuestro país. Y en esa línea es que se presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta, en términos enteramente constitucionales. Debemos mencionar que la base para esta acción es el artículo 256 de la Constitución Política del Estado. Y ese artículo dice claramente lo siguiente: parágrafo primero, los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. Se refiere a la Constitución. Eso es lo que se ha planteado. Y pues bueno, hay pues esto que menciona el artículo 256, hay un tratado, un instrumento internacional en materia de derechos humanos. Y ese tratado es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que conocemos con el nombre de Pacto de San José. Pues bueno, ¿qué dice este pacto en diferentes artículos? El artículo 1 dice que es obligación de los estados respetar los derechos humanos. El artículo 23 dice derechos políticos y los límites que la ley puede reglamentar, que son exclusivamente, y en esto hay que tener cuidado, en derechos humanos, en derechos políticos, ¿qué podemos reglamentar como país? Razones de edad. Es decir, para ser presidente hay que tener mínimo, 35 años. ¿Qué podemos reglamentar? Nacionalidad. Decir el presidente, el vicepresidente tienen que ser bolivianos de origen. ¿Qué podemos reglamentar? La residencia, el idioma, la instrucción, la capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Más nunca, este Pacto de San José dice que el país puede reglamentar el número de veces que una persona puede repostularse a un cargo. Este artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues bueno, sí, es un artículo que da una amplitud mayor del derecho, ¿sí?, al que se refiere el artículo 256 de la Constitución Política del Estado. Y de acuerdo a nuestra Constitución, este artículo es aplicable, pues, al caso de la reelección. Es más, inclusive
nuestras disposiciones, hay más, ¿no? En el Pacto de San José, el artículo 24 establece que todas las personas son iguales ante la ley, ¿sí? Porque hay interpretaciones que dicen, claro, reconocemos que el pacto dice eso, pero no incluye la repostulación de alguien que ya ha estado 3 gestiones en el gobierno. No, todos somos iguales ante la ley. El artículo 29 dispone que ninguna disposición puede ser interpretada para suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese es el argumento, hay mucho más, pero digamos son las partes centrales de la argumentación, digamos, que se ha presentado al Tribunal Constitucional Plurinacional. Y aquí se dice que ningún tribunal tiene posibilidades, no tiene opción de cambiar la Constitución Política del Estado. Y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional Plurinacional en la sentencia constitucional plurinacional 084 dice clarito, dice, resuelve en la parte resolutiva, primero, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 256 de la norma suprema, declarar la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esa es la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo no sé, de repente aquí los colegas de la oposición pueden ayudarnos a identificar qué de lo que se ha hecho está en contra de la Constitución. Por tanto, presidente, creemos, es más, ¿no? El artículo 203, y no es que lo diga un miembro del Tribunal Constitucional Plurinacional que ha sido constituyente, etcétera. El artículo 203 de nuestra Constitución Política del Estado dice claramente, ¿dónde está ese artículo? Dice: las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculatorio y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. Eso dice también nuestra Constitución Política del Estado. Es más, presidente, está ahí. Al presidente Evo le toca todavía un periodo de gobierno de casi 2 años, hasta el 22 de enero del 2020. Y si ya se le está pidiendo que él diga, no me voy a repostular, etcétera, ¿por qué acaso yo no conozco que haya una convocatoria a elecciones para presidente en el país? Ese tipo de discursos serán, pues, digamos, factibles una vez que haya la convocatoria correspondiente. Entonces, presidente, cuando se habla de que el movimiento al socialismo viola la Constitución Política del Estado permanentemente, por lo menos en este caso yo no hallo, y tengo que reconocer, sin embargo, que no soy un hombre de leyes, sin embargo, creo que, pues bueno, algunas cosas las podemos entender fácilmente. Eso es lo que quería mencionar, presidente, y muchas gracias.